Muy bien, ahora vamos a continuar con los operadores y los tipos de datos en JavaScript. Para eso vamos a crear un nuevo archivo en JavaScript. Vamos a nombrar 05 tipos de datos.javascript y bueno, podremos seguir trabajando en nuestro proyecto. Yo estoy trabajando en mi mismo proyecto y aquí está todos los scripts que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver los operadores. Voy a crear dos variables, variable número 1 y variable número 2, en los cuales se van a estar guardando dos cantidades para que podamos ver operadores básicos como la suma, la resta, la división, la multiplicación y el módulo. Empezamos creando una variable suma en la cual le vamos a estar agregando el resultado al sumar estas dos cantidades que estamos declarando al principio. Y haremos lo mismo para la resta, para la multiplicación, para la división y para el módulo. Para los que nunca habían utilizado esta operación de módulo, es una operación que no se utiliza en las matemáticas del día a día, pero que sí tiene mucha importancia en programación. El módulo es lo que nos sobra en una división. Cuando hacíamos las divisiones a papel y lápiz, pues siempre quedaba un residuo, ¿no? Por ejemplo, si dividías 8 entre 7, pues el residuo es 1. Ese 1 no lo dividíamos. Entonces, eso es el módulo en programación, el residuo, y se utiliza para comprobar tipos de cantidades o tipos numéricos en ciertas programaciones o en ciertos algoritmos. Una vez que ya tenemos nuestra variable suma, nuestra variable resta, nuestra variable multiplicación, división y módulo, vamos a hacer unas alertas para que nos muestre el resultado de cada uno de ellos. Muy interesante ver que multiplicación la escribí sin tilde, división sin tilde y módulo sin tilde. Esto se debe a que en los nombres de variables no vamos a escribir caracteres especiales, pero cuando escribamos algún texto, bueno, ahí sí los tenemos que utilizar. Vamos a mandar unas alertas, vamos a mandar 5 alertas y aquí sí estoy escribiendo los nombres correctamente, multiplicación con tilde, división con tilde, módulo con tilde. Y vamos a mandar alertas donde nos diga el resultado de la suma es y lo que se está guardando en la variable suma. El resultado de la resta es y lo que se está guardando en la variable resta y así sucesivamente. Le damos, vamos a ver qué hace nuestro código cuando corramos esto. Bueno, ya lo saben, ¿no? Manda unos globitos de alerta. Me voy a ir index y listo. Dice, esta página dice el resultado de la suma es 29. Sumar 17 más 12 da 29. El resultado de la resta es 5. A 17 le quito 12 me da 5. La multiplicación de 17 por 2 es 204. La división de 17 entre 12 es 1 punto, todos estos números. Y el módulo de dividir 17 entre 12 es 5. Listo. Bueno, vamos a continuar ahora retomando los tipos de datos básicos. Estos son los operadores básicos. Las operaciones básicas que nosotros vamos a estar haciendo es suma, resta, multiplicación, división, módulo. Realmente en matemáticas las únicas dos operaciones que existen es sumar y restar. No importa qué tan complicada sea una ecuación, solamente estamos siempre sumando o restando. Por eso podemos hacer todo en una computadora, todos los cálculos, porque tú me dirás, bueno, ¿y la multiplicación? La multiplicación es una suma constante, ¿sí? Y la división, bueno, la división es una resta, es una resta constante. Para dividir tenemos que estar restando, restando, restando. Para multiplicar tenemos que estar sumando, sumando, sumando. Los módulos pues son restas y las restas pues son, perdón, los módulos son divisiones y las divisiones son restas. Entonces, estas dos operaciones prácticamente son todas las matemáticas que hacemos. Por eso las computadoras pueden hacer todos los cálculos. Vamos a ver alguna parte aquí. Tipos de datos básicos.
Hemos estado trabajando con algunos tipos de datos, como por ejemplo el entero, ¿sí? Voy a hacer una variable donde va a estar guardando un dato entero, por ejemplo un número 44. También voy a ponerle un console para que muestre lo que está en esa variable. Voy a hacer otro tipo de dato, los tipos de dato string. Los string es una palabra en inglés que quiere decir cadena, ¿sale? Cadena. Y es que los textos son una cadena alfanumérica, no puedes hacer operaciones con ellos. Entonces se llaman cadenas porque una palabra está hecha por una cadena de caracteres. Por ejemplo, la palabra string es una cadena compuesta por una S más una T más una R más una I más una N más una G. Entonces por eso se llaman cadenas. Imaginariamente están unidas todos, cada una de ellas es un eslabón de la cadena y están unidas unos con otros en una forma ordenada. Vamos a crear una variable y vamos a guardar un dato. Entonces, este dato es una cadena. Las cadenas siempre van entre comillas normales o comillas dobles. Ok, nombre. Y otro de los datos que también vamos a estar utilizando son datos lógicos y se les llama booleanos. Estos nos van a arrojar verdadero o falso. Solamente hay dos, porque eso viene de Boole, del que hizo el álgebra booleana. Pueden buscar un poquito más acerca de álgebra booleana y verán por qué toman este nombre los tipos de datos. Por ejemplo, son tipos de datos verdadero. Y nos va a guardar la palabra reservada true. Y var bool falso va a guardar la palabra reservada false. ¿Sí? En los booleanos solamente van a haber dos tipos de datos. O es true, que es nuestra traducción sería verdadero, o es false, que nuestra traducción sería falso. Vamos a guardar y vamos a ver los cambios. Vamos a abrir la consola. Estas son las alertas que me muestran las operaciones. Y aquí están los tipos de datos. Tenemos un 44 que es un tipo de dato entero. Y lo vemos. Es un entero. Los enteros no nos van a mostrar lo que haya después del punto. Siempre nos van a mostrar la cantidad entera. Por ejemplo, si yo quisiera guardar 44.20, ahí refresco la pantalla. Ok, como es un lenguaje interpretado, nos los está guardando, nos los está mostrando. Pero ya cuando queramos hacer cálculos, probablemente nos genere un error. Vamos a volver a cargar. Ok, este es un tipo de dato entero, 44, una cadena de texto, profe Marcot, y un true o un false. Entonces, ya hemos visto hasta aquí los tres tipos de datos más utilizados. ¿Qué pasa cuando queremos usar decimales? Bueno, para usar decimales está el tipo de dato float, ¿sí? Sin problemas.
flotantes. Son los que nos permiten hacer decimales en nuestros tipos de datos. Vamos a ver algo importante, algo que se llama conversión de un tipo de dato a otro. A veces vamos a necesitar convertir tipos de datos. Voy a escribir un dato, por ejemplo, esta variable va a guardar este dato. Si se dan cuenta, ya puse las comillas, entonces este dato es un string. Pero por alguna razón, en algún código yo necesito ese dato sumarle una cantidad numérica. Y esa cantidad numérica pues no se va a poder sumar con un tipo de dato string. Para eso tendría yo que convertir este dato a un string. Para eso usamos lo siguiente. Podríamos usar number. Es una palabra reservada que el tipo de dato que le estás dando, en este caso le estamos diciendo que lo que está guardado en dato, que es el 70, lo transforme a un número. Este number abarca también los números flotantes, que son los números que llevan punto decimal. Entonces, si más adelante queremos hacer solamente el entero, ahorita vamos a ver cuál palabra reservada utilizamos, cuál función utilizamos. En este caso, la función number nos transforma en un dato numérico todos los datos que le estamos dando a transformar. Y ya que no los transformó, podríamos sumarle un más 5. Miren, yo acá arriba le voy a dar un más 5 a esto, a ver qué hace. A ver qué hace. Van a ver. Vamos a refrescar. Voy a comentar esta parte de aquí para que no esté haciendo todos los alertas. Ya vimos la función de los alertas. ¿Sí? Para comentar bloques de códigos, pues usamos estos símbolos. Todos los alertas ya están comentados. Y ahora sí, solo me voy a quedar con la consola. Miren, lo que les decía, teníamos el tipo de dato 70 y era un tipo de dato string. Y me vas a decir, sí, pero escribiste un número, sí, pero es un tipo de dato string para la computadora, es una cadena de texto. Y aquí está la comprobación. Yo le quiero sumar a este tipo de dato 5, uno lógicamente, matemáticamente piensa y dice 70 más 5 da 75. Pues no, lo que está haciendo es concatenando 70 a un tipo de dato más el 5. Y entonces aparece la cantidad 705 numérica. Pero está en negrito, lo pueden observar. Los tipos string en la consola siempre van a estar en color negro. Y aquí nos demuestra que esto es un tipo de dato string, lo transformó en string. Pero en la parte donde estamos usando el number, ya está realizando la operación matemática. Ya le está sumando a 70 el 5 porque la función number lo está transformando en un número. Eso es lo que quería demostrarles con esa transformación. Vamos también a ver otro que nos ayuda a transformar tipos de datos es el parse. Vamos a parsear. El parseInt nos ayuda a transformar lo que le estamos guardando en un dato estrictamente entero, o sea que no va a contemplar los decimales. Si quisiéramos contemplar decimales, pues en su defecto está parse float. ¿Sí? Vamos a ver, dato más 10.5. Guardamos y nos regresamos aquí, vamos a refrescar y nos está mostrando un error. Nos dice que, es que escribí pare. Listo.
Muy bien. Habíamos escrito que nos está mandando 80 porque anteriormente le habíamos puesto es que 70 lo transforma en un entero y le suma 10, por eso nos está dando 80. Y aquí nos debe de dar 80.5 porque en esta parte de aquí le estamos diciendo que nos respete los decimales porque lo estamos haciendo con la función parse float. Lo que quiero que quede claro es que podemos estar cambiando el tipo de dato de una variable en ciertas partes del código si queremos hacer alguna operación con ellos numérica, y si al principio declaraste un string, pues no hay ningún problema, para eso existen esas funciones. Eso sería todo por el momento. Hasta la próxima.